todos. Bueno, la clase de hoy será una clase corta en la que vamos a revisar algunos aspectos sobre los barrios, ¿no? Sobre el barrio han hablado muchos autores. Hay muchos conceptos, muchas ideas alrededor del concepto de barrio, ¿no? Aldo Rossi, que era un formalista, ¿no? Autor de la arquitectura de la ciudad, dice que el barrio es una unidad morfológica y estructural que está caracterizada por un paisaje, pero también por un contenido social y una función propia. Que además, de acuerdo a esta forma, a esta función y a este contenido social, tiene unos límites claros. Christopher Alexander dice que el barrio es una vecindad identificable. Lent propone que el barrio está compuesto por elementos físicos, como equipamientos y límites, pero también por una subcultura con rasgos característicos y un nivel de autonomía en términos de gobernabilidad. Castells dice que la noción de barrio es variada y que está en permanente transformación, ¿no? Igualmente la noción de barrio es diferente en los diferentes contextos, ¿no es cierto? En Latinoamérica el barrio puede tener una noción, en Europa otra, en los Estados Unidos otra, ¿no? Entonces, Hillier y Hanson dicen también que el barrio es una estructura física en sentido tridimensional que se explica a través de su propia organización interna y es soporte de relaciones sociales y económicas, ¿no? Él resalta un poco el tema de las relaciones sociales y económicas, es decir, de las actividades. Y Buraglia dice que el barrio es una unidad urbanística identificable, un sistema organizado de relaciones a determinada escala de la ciudad y donde se asienta una comunidad. Bueno, si hacemos una síntesis de todo lo que dicen estos autores, bueno, vemos que hay algunos aspectos que se destacan, ¿no es cierto? Como la unidad, ¿no es cierto? Unidad vecinal, una unidad física, morfológica, una organización social definida, gobernabilidad también y unos límites, ¿no es cierto? Estos límites, pues la planificación municipal los debe tener demarcados, pero no necesariamente los límites pues son físicos, ¿no es cierto? Un muro o un río o una calle, ¿no es cierto? A veces hay unos límites que por lo general son variables, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué podríamos decir que es un barrio? ¿No es cierto? Si vimos todas estas definiciones, diríamos que el barrio es una unidad territorial dotada de algunas características propias y distintivas, ¿no es cierto?, con respecto al resto de la ciudad o al conjunto de la ciudad. Es decir, hay una particularidad, ¿no es cierto? Esta particularidad puede ser morfológica, ¿no es cierto? Esta distinción puede ser morfológica, que ya define su individualidad. Si hablamos de morfología, esta diferencia, ¿no es cierto?, se da, por ejemplo, por el tipo de edificios, la antigüedad de los edificios, la forma de los edificios, la altura de los edificios, como que incluso se nota la temporalidad, ¿no es cierto?, en esta morfología, ¿no? También está la conjunción de actividades prioritarias en el que se evidencia una cierta autonomía funcional, ¿no es cierto? Entonces nosotros diferenciamos mucho un barrio, como podríamos decir, Zamora Huayco del barrio Cuarto Centenario, ¿no es cierto? Vemos que son muy diferentes, ¿no es cierto? Porque hay unas actividades prioritarias en cada uno, ¿no? Y también, finalmente, sería el establecimiento de las relaciones sociales significativas entre sus habitantes, ¿no es cierto? Entonces, los barrios suelen tener, pues, directivas, ¿no es cierto?, que pueden ser cívicas, ¿no es cierto?, pues, administrativas, como un poco representativas ante el municipio, pero también hay organizaciones barriales como clubes deportivos o como pertenecientes a comunidades religiosas, ¿no es cierto? Entonces, hay un establecimiento de relaciones significativas, ¿no? Eh, es importante destacar que la planificación en los barrios, ¿no es cierto?, se da por una cuestión estratégica, ¿no? Porque los planes municipales no suelen, digamos, dividir el territorio por barrios para planificar, no, no todos en nuestro medio no, se divide la ciudad por parroquias, luego por sectores y subsectores, y no siempre coincide con la delimitación barrial. Pero para efectos estratégicos, ¿no es cierto?, los gobiernos locales a menudo trabajan en esa escala, ¿no es cierto?, la del barrio y de los límites del barrio. ¿Por qué? Porque pueden lograr colaboración de los residentes. Ya habíamos dicho que esto también destacaba un barrio, ¿no es cierto?
tener esta conformación, ¿no es cierto?, social que suele estar dada por directivas barriales, etcétera, ¿no? Entonces, esta alianza estratégica permitiría resultados a corto plazo y por eso también la escala de barrio es importante tanto para planificar como para poder ejecutar cualquier proyecto. También tenemos que tomar en cuenta que cuando hay pues un barrio bien consolidado, hay una organización barrial, quienes suelen solicitar, ¿no es cierto?, em, em, peticiones al municipio, ¿no es cierto?, o evidencian deficiencias, son los propios moradores, porque la planificación suele ir más tarde que los problemas, ¿no? Entonces suelen solicitar las organizaciones barriales y pues es más fácil para los gobiernos locales trabajar con esto. Otro aspecto importante que debemos tomar en cuenta sobre los barrios es la localización, ¿no es cierto? La localización de un barrio en la ciudad condiciona pues muchos aspectos, ¿no? Algunos autores se atreven a decir que condiciona el progreso de sus habitantes, ¿no? Porque vivir en el centro de la ciudad, por ejemplo, puede significar estar cerca de muchas oportunidades, aunque el suelo es más costoso, ¿no es cierto? Tenemos acceso pues a servicios, a transporte público, a una mejor calidad de la urbanización. Por lo general en las zonas céntricas pues hay agua, hay luz, iluminación, pues hay mantenimiento a las calles, a los parques, etcétera, mientras que en las zonas periféricas esto no sucede por diversas razones, ¿no es cierto? Vivir en la periferia, por ejemplo, se da porque el suelo es más barato, ¿no? Obviamente, pero hay la desventaja de que no siempre los servicios son completos o cuentan, ¿no es cierto?, con estos servicios, ya sea como los básicos, alcantarillado o agua potable, e incluso el transporte público, ¿no es cierto? Las distancias son más largas a recorrer, tanto en transporte particular como en público, por tanto, pues esto sí significa, ¿no es cierto?, una condicionante para el desarrollo de la vida cotidiana. En la parte baja de esta diapositiva vemos pues un barrio periférico, ¿no es cierto?, informal posiblemente, que además de no tener los servicios, la distancia condiciona, ¿no es cierto?, pues que las personas accedan al trabajo fácilmente, porque siempre habrá distancias largas que recorrer y no hay transporte público. En la derecha vemos una imagen de un barrio pues un poco exclusivo, igualmente está en una zona periférica, y aunque vemos que hay pues una alta calidad de urbanización, la distancia siempre será un condicionante para el desarrollo de la vida cotidiana y acceso a equipamientos como salud, educación, servicios administrativos, etcétera. A pesar de contar con este tipo de barrio, ¿no es cierto?, siempre hay una condicionante, ¿no? Entonces, la posición del barrio condiciona también muchos aspectos de la vida cotidiana de los habitantes que la planificación barrial debe buscar, ¿no es cierto?, subsanar a la escala de barrio e integrarla con la planificación integral de la ciudad, ¿no? También tendremos que tomar en cuenta que los barrios, de acuerdo a dónde se localizan, también tienen, ¿no es cierto?, una caracterización distinta, ¿no? Entonces se dice que pues había una clasificación de barrios, ¿no es cierto? No es lo mismo un barrio centralizado de alta densidad, ¿no es cierto? Ya hemos dicho en el centro, aunque hay algunas desventajas, también hay unas ventajas, ¿no es cierto?, de más servicios, ¿no es cierto? Es más denso, pero hay más servicios, mayor calidad de los servicios y mayor mantenimiento, y las distancias a recorrer son menores, ¿no es cierto?, para acceder a cualquier servicio público o privado. Están los barrios suburbanos de primera corona, que tienen una densidad media, donde existe todavía un buen nivel de urbanización, las distancias no son muy lejanas y los servicios públicos dan un buen abastecimiento, ¿no? Entonces, tendríamos en tercer lugar los barrios suburbanos de segunda corona con una baja densidad, donde ya se ven algunos aspectos que no están completamente subsanados en cuanto a servicios públicos, ¿no es cierto? Pues las calles, aceras y el transporte público es menor, ¿no? Y finalmente los barrios periurbanos de densidad baja, donde incluso no está claro, ¿no es cierto?, si es rural o urbano, hay una baja calidad y nivel de urbanización y hay mucho suelo vacante. Aquí todavía se dan actividades mixtas, ¿no es cierto?, entre rurales y urbanas, ¿no? Bueno, esto era importante conocer estos lineamientos generales sobre los barrios, ¿no es cierto?, como unos conceptos generales, nociones sobre los barrios, porque vamos a trabajar en esa escala en este curso, ¿no? Y luego, pues como un adelanto, ¿no es cierto?, de lo que vamos a ver la próxima clase, les iba a indicar que
para planificar los barrios, pues no basta, ¿no es cierto? No basta con hacer dibujos, diseños, imágenes y tener un levantamiento del sector, ¿no es cierto? Tener los planos del sector. Si no, nosotros necesitamos información o datos, ¿no es cierto? Primero hay una información objetiva, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que conocer, si vamos a planificar a escala de barrio, sí o sí tenemos que saber para qué población tenemos que planificar, cuántos son, saber por géneros y edades, ¿no es cierto? ¿Qué grupo es mayoritario, los grupos prioritarios, conocer cuántos niños, cuántos ancianos, no porque los adultos no sean importantes, sino porque estos grupos pues necesitan una especial atención, sobre todo, por ejemplo, en este tipo de espacios públicos, ¿no? Hago más juegos para niños pequeños o hago juegos para adultos mayores, ¿no es cierto? Equipamientos, ¿no? Para adultos mayores, ¿qué es lo que tengo que implementar, ¿no? Eh, por esa especificidad, ¿no es cierto? Pero también entender los datos que tenemos que saber son sobre información económica, salud, educación, conformación barrial, organización social, asociaciones, etcétera, ¿no es cierto? Esto sería información objetiva. La información objetiva ya vamos a ver de dónde sale, ¿no es cierto? También tenemos que recoger información subjetiva. ¿A qué se refiere? Datos etnográficos, ¿no es cierto? Explicándolo de manera más fácil sería comprender, ¿no es cierto?, cómo funcionan los ambientes urbanos, cómo la gente se apropia de los espacios, cómo la gente vive en los barrios, ¿no es cierto? Esto se logra a través de una observación. Hay técnicas de investigación que se llaman la observación participante, también se pueden hacer entrevistas estructuradas, no estructuradas, ¿no es cierto? Trabajar con la comunidad, digamos, interactuar, mirar y aprender lo que sucede en el espacio y sus usuarios, ¿no es cierto? Pues también hay muchas técnicas para obtener esta información e incluso mapearla, ¿no? Como tenemos en este ejemplo de la derecha. Pero estos datos, digamos, se recogen en sitio y se les suele llamar datos primarios, porque uno mismo tiene que ir al sitio, acercarse y conocer, ¿no? Mientras que los datos secundarios, ¿no es cierto? Estos datos como datos estadísticos sobre la población, economía, salud, lo solemos obtener de bases de datos, como podría ser el censo, ¿no es cierto? Esto lo encontramos en la página del INEC, ¿sí? La próxima clase vamos a hacer una práctica en la que vamos a tomar información de un sector de la ciudad a través del sistema integrado de consultas o la página que se llama Redatam, en la que obtenemos información sobre población y vivienda a nivel web. Y con estos lineamientos, entonces, quería explicarles la tarea para la próxima clase. ¿Sí? La tarea para la próxima clase es explicar en sus propias palabras qué es un barrio, ¿no es cierto? A partir de esta clase, igual ustedes pueden consultar, hay muchos conceptos, hay muchos libros en la bibliografía del curso, explicar qué es un barrio, en sus propias palabras, escribir un párrafo bien escrito, bien redactado, ¿no es cierto? ¿Cuántos barrios tiene la ciudad? Esta consulta la van a tener que hacer, ¿no es cierto? Van a consultar cuántos barrios tiene la ciudad de Loja y vamos a poner la fuente de dónde salió esa información. Y tercero, cada uno va a describir un barrio de Loja. Puede ser un barrio que le guste, que conozca, en el que viva, ¿no es cierto? Para hacer esta descripción, pues no vale solamente con hacer un escrito, ¿no es cierto? Sino apoyarse en fotografías, croquis, planos, cartografías. Los elementos mínimos que debe tener esta descripción del barrio sería una ubicación, una delimitación aproximada, ¿no es cierto? Explicar qué equipamientos tiene, igual podemos mapearlos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la topografía del barrio? ¿Cómo se ve esta topografía? ¿No es cierto? Igual si no tienen acceso pues, a la topografía, pueden describirlo, pueden apoyarse también en imágenes o buscar información de cartografía de la ciudad, ¿no es cierto? ¿Cómo son las edificaciones del barrio? ¿No es cierto? ¿Son viviendas unifamiliares, son edificios, viviendas aisladas, viviendas adosadas? ¿Cómo se da la edificación? ¿No es cierto? También, ¿cómo son las calles? ¿No es cierto? Son calles, bueno, podríamos hablar de su clasificación, ¿no es cierto? Podrían ser calles, son vías expresas, vías locales, existen vías peatonales bueno, las aceras como están, ¿no es cierto? De las calles podemos hablar muchas cosas, al final es parte del espacio público, ¿no es cierto? ¿Qué caracteriza este barrio? ¿No es cierto? Eso también lo podemos explicar desde el punto de vista físico y también desde algún otro aspecto que ustedes creen que caracteriza el barrio, como las actividades, ¿no es cierto? En este barrio venden fritada, hay locales de comida, qué sé yo, ¿no? Luego, ¿qué valores cree usted que tiene este barrio? ¿No es cierto? Estos valores se pueden explicar a nivel físico, social, económico, de actividades, lo que ustedes crean, ¿no? Este deber es un poco libre, pero sí tratemos de hacerlo bien, con calidad. Como les digo, pues apoyándonos en fotografía, croquis, planos, cartografías. Y finalmente la última pregunta es, ¿qué aspectos cree usted que este barrio debe mejorar? Entonces, esto será importante que lo incluyan también en la tarea, ¿sí? En la clase cada uno expondrá esto en 3 minutos, ¿sí? Entonces evaluaremos el contenido completo, la redacción, la representación gráfica y ese apoyo, ¿no es cierto?, en cartografías. Bueno, entonces esto es todo cuanto quería explicarles y pues también les voy a dejar en la plataforma la tarea
esta tarea que está explicada aquí. Así que tienen que ver el video para hacer la tarea. Bueno, muchas gracias a todos y que tengan un buen feriado.